Bueno, consideramos modernidad al periodo que abarca entre el siglo XV y el siglo XVIII. Algunos autores dicen que no podemos decir que comienza con un momento determinado, con un hecho histórico, sino que se da por una serie de cambios. Los cambios tienen que ver con lo geográfico, con lo científico, con lo político y con lo económico. En cuanto a lo geográfico, fue el primer gran cambio, que fue el descubrimiento de América. Durante la Edad Media, recordemos que duró 1000 años, del siglo V al siglo XV, se creía que la Tierra era el centro del universo. De hecho, Dios nos había puesto allí a los hombres en el centro del universo porque éramos su máxima creación. Es decir, que todo el pensamiento era teocéntrico y giraba en torno a Dios. La filosofía incluso estaba muy imbrincada con la teología. Ahora bien, a partir del siglo XV en adelante, hubo algunos autores que empezaron a pensar distinto, en realidad se fue configurando una vida social distinta, y el descubrimiento de América fue un hito muy importante. Cristóbal Colón estudia a los presocráticos, aquellos autores que nosotros vimos como Tales de Mileto, que decía que la Tierra era una esfera perfecta, y él retoma a esos presocráticos y dice, bueno, quizás tenían razón los presocráticos, y él rompe con esa concepción de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media o el Medioevo fue ese tiempo histórico que duró del siglo V al siglo XV, una etapa muy oscurantista, una etapa donde los conocimientos no se divulgaban o no se incentivaban a que se conocieran, y una etapa teocéntrica, donde Dios era el centro del pensamiento, y la filosofía y la religión estaban muy relacionadas. Ahora bien, Cristóbal Colón rompe con la concepción desde ese momento, que consideraban que la Tierra era plana, sostenida sobre 4 elefantes y sobre una tortuga gigante. Cristóbal Colón dice, bueno, cuando los barcos pasan el horizonte no se caen, ¿sí?, de la tierra, sino que empiezan a descubrir que eran atacados por corsarios, por piratas, y que se morían a veces de hambre en el mar. Lo que consigue Cristóbal Colón es el apoyo de la reina, del rey Fernando VII y de la reina española, y entonces logra hacer los viajes a América que nosotros conocemos ya desde la escuela primaria. Entonces, los primeros cambios que dan origen a la modernidad son los cambios geográficos, seguidos también por los cambios científicos. Hay un hecho muy importante, que es el descubrimiento de la teoría heliocéntrica. Copérnico, en el año 1601, Copérnico era un astrónomo polaco, postula la teoría heliocéntrica, el Sol centro del universo, que rompe con la concepción anterior de la Tierra el centro del universo y nosotros como máxima creación de Dios. Entonces, junto con Galileo, quien inventa el telescopio y permite que se mire a los planetas, y también descubre que los planetas no son esferas de cristal, sino que son planetas que no tienen luz propia, sino que son iluminados por el Sol, al primero que ve Galileo es a Copérnico, perdón, a Venus. Es allí cuando se rompe con la visión aristotélica. Aristóteles decía, durante la Edad Antigua y durante la Edad Media se siguió la concepción aristotélica, que el mundo estaba dividido en dos, en el mundo supralunar y sublunar. En el mundo supralunar había esferas de cristal fijas en el universo con luz propia. Galileo, con el telescopio, se da cuenta que eso no es así, sino que son planetas, y que los planetas giran alrededor del Sol. Junto con Copérnico se establece que la Tierra es un planeta más que gira en círculos alrededor del Sol. Entonces la Tierra es el Sol es el centro del universo. Obviamente que hoy sabemos que los movimientos no son en círculo y que el Sol no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro del sistema solar. Pero ese momento fue un gran avance. Luego Kepler, al finales del 1600, descubre que el movimiento alrededor del Sol es elíptico, de una manera más alargada. Entonces, durante todos esos años, 100, 200 años, hay una serie de descubrimientos que tienen que ver con la física, con la química, que tienen que ver con las distintas ciencias, y por eso se dice que en la modernidad surge la ciencia moderna. Si nosotros miramos en la Edad Media o en la Edad Antigua, los químicos, lo que hoy serían los químicos, eran quienes entretenían a los nobles y a los reyes. Los químicos iban por los castillos y hacían trucos de magia, y ellos se vendían como magos, cuando en realidad eran químicos y hacían alquimia, lo que después se demostró científicamente. Es decir, que a partir de la modernidad
comienza la ciencia moderna, comienza a mirarse la naturaleza de manera mucho más ordenada, con reglas y con leyes. Con el tiempo se descubre la ley de plano inclinado, la ley de gravedad, las distintas leyes como por ejemplo la ley de refracción de la luz. Cuando nosotros miramos un té con una cuchara dentro, vemos la cuchara quebrada. Sin embargo, sabemos que no está quebrada por la refracción de la luz. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se fueron descubriendo esas leyes físicas, leyes químicas, que dan origen a lo que llamamos ciencia moderna. Luego también se da una serie de cambios sociales, por ejemplo, la gente deja de vivir en los feudos, recuerden que el sistema feudal había un señor feudal, dueño de tierras, y la gente trabajando para ese señor feudal. La gente comienza a ir a vivir a los pequeños burgos, de allí la palabra burguesía, y los primeros comerciantes o los primeros que tenían un determinado oficio se les llamó como parte de la burguesía. Hoy la burguesía es la clase media, en ese momento era la clase que comenzaba a trabajar. En un primer momento por trueque y luego con el surgimiento del capitalismo en esta modernidad con el dinero como intercambio. Y también hubo otra serie de cambios como políticos, económicos, sociales. Los cambios económicos tienen que ver con la Revolución Inglesa en 1688. La máquina de vapor provoca un gran cambio económico y obviamente social. Comienza lo que llamamos la modernidad, un nuevo sistema de trabajo, la máquina reemplazando al hombre, etc. Esa fue la primera revolución industrial. A su vez, cambios económicos, por supuesto, respecto de esto, y cambios políticos, porque durante la Edad Media los reinados eran considerados que el rey representaba a Dios en la tierra, y el cargo de rey se heredaba. A partir de la modernidad, hoy hay reyes en España, en Inglaterra, sin embargo hay un parlamento en este país, como por ejemplo en Inglaterra, que representa al pueblo. No son monarquías absolutas como la Edad Media, sino que son monarquías constitucionales. Incluso en España hay un presidente. Estos son algunos de los cambios que se van vislumbrando. Incluso en 1789, la Revolución Francesa, que es un gran cambio político, trajo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Esta idea de libertad después se plasma también incluso en las leyes de educación. 100 años después nosotros tenemos una ley de educación que dice todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela, por eso todos los estados tienen que garantizar el derecho a la escuela y tienen el deber de abrir las puertas para que todos los niños estén. Incluso Manuel Belgrano, cuando llega a la Argentina, luego de la Revolución Francesa, trae estas ideas de igualdad y dice la mujer, los desposeídos tienen que estar en las escuelas y las escuelas deben ser gratuitas. Fíjense ustedes, a finales del 1700. Estos cambios en la modernidad dan origen a una nueva concepción, a un nuevo pensamiento. Incluso si ustedes lo ven en el arte, también se ve que ya se deja de lado el estilo gótico, por ejemplo, las iglesias con cúpulas muy altas, con la idea de llegar a Dios, las ideas de los retratos o los cuadros que tenían que ver con un mensaje muy religioso, y a partir de la modernidad surge el autorretrato, es decir, aquellos que se hacían pintar retratos o el artista que se pintaba a sí mismo, y aparece una serie de características que se llamó Renacimiento, que surge en Italia y va trasladándose del sur de Italia hacia el norte de Europa. En el 1500 surge en Italia, sobre todo en Florencia y Venecia, y luego en Holanda un tiempo mucho más tarde. Y a su vez también hay que remarcar lo filosófico. Lo filosófico siempre es una consecuencia de lo político, de lo económico y de lo social, y tiene mucha relación. En el siglo XVII hay dos grandes movimientos. En Francia el racionalismo y en Inglaterra el empirismo. En Francia el racionalismo con Descartes comienza el hombre a creer que es muy importante su lugar en la Tierra, comienza a creer que el pensamiento, o que gracias al pensamiento va a poder progresar. Incluso en el siglo XVIII se le llama el siglo de las luces, o ilustración, o iluminismo, porque el hombre se creía iluminado por la razón. Es decir, que el siglo XVIII es el gran siglo donde
cambia la concepción teocéntrica de la Edad Media a una concepción antropocéntrica de la Edad Moderna. El hombre se siente en el medio del pensamiento, el hombre se cree que es capaz de progresar indefinidamente con su pensamiento y con su razón. Volviendo un poquito al siglo XVII, Descartes dice, tengo que dudar de todos los datos que me dan los sentidos, porque los sentidos me engañan. Entonces, de lo único que no tengo dudas y que tengo certezas es de que estoy pensando. Si pienso, existo, ¿no? Esa frase tan propia de Descartes. Pienso, luego existo. Mal traducida, en realidad, la traducción, el ergo cogito, ergo sum, quiere decir dudo, luego soy. En realidad él dice, hay que poner en duda todo lo que yo veo porque los sentidos me engañan. Incluso da el ejemplo de una cuchara en una taza de té que aparece quebrada, la saco y no está quebrada, entonces los sentidos me engañan, cuando en realidad hay una ley que dice que es la ley de la refracción de la luz, pero en ese momento no se conocía. Entonces, como los sentidos no se engañan, de la única cosa que tengo certezas es de que estoy dudando. Si dudo, existo. Por otro lado, en Inglaterra, en ese momento, en el siglo XVII, algunos autores como Hume, Locke, sostienen que solo puedo conocer a través de los sentidos, y que el alma del hombre es una tabula rasa o una hoja en blanco, donde se van imprimiendo aquellos datos que me dan los sentidos. Entonces, lo único que puedo conocer es lo que me da a través de los sentidos. En el siglo XVIII, Immanuel Kant es un filósofo alemán que hace una síntesis de esas dos grandes movimientos históricos, del racionalismo y del empirismo, y dice, es muy importante conocer, es muy importante lo que me dan los sentidos, porque son datos de la realidad, datos de la sensibilidad, pero yo, sujeto, las ordeno con mi razón. Eso es lo que plantea Immanuel Kant durante el siglo XVIII. Los datos de los sentidos me llegan de manera caótica y yo como sujeto cognoscente los ordeno a través de la razón, a través de categorías, del espacio y del tiempo. Por ejemplo, yo digo, yo esta virome no la veo en cualquier lado, veo esta virome tal día, a tal hora, en tal lugar, ¿sí? Es de color azul, tengo una sola virome, es decir, la ordeno en mi pensamiento. Él dice la categoría de espacio, de tiempo, de color, de cantidad, de causa y efecto, lo estoy viendo porque alguien me la trajo, por ejemplo. Entonces, para poder conocer, dice Kant, necesito de los sentidos y necesito de la razón. Estas son algunas de las grandes ideas de la modernidad. Yo les voy a dejar un material para que ustedes lean y poder entender que esta modernidad es un movimiento que se fue configurando a partir del siglo XV, que se fue dando a través de una serie de cambios políticos, económicos, sociales, científicos, geográficos, y que dio origen a todo un pensamiento moderno, un pensamiento de grandes relatos, dicen algunos autores. Uno de los grandes relatos es la idea de la libertad, otro de los grandes relatos es creer que el hombre tiene una posibilidad absoluta e ilimitada de conocer, que después, en el siglo XX, son cuestionados. Pero al menos esta parte de la modernidad dejamos claro estas ideas. Grandes cambios que dan origen a una nueva sociedad, a una nueva forma de vida, y también que se da en este momento el surgimiento del Estado, tal como lo conocemos hoy. Es decir, el ciudadano representado en el Estado por su representante, que puede ser el presidente, los diputados, un intendente. Es decir, también se da a partir de la Revolución Francesa y de todos estos grandes cambios la idea de república, la república con la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nos vemos la próxima.